La Iglesia celebra en este día a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Y estamos hablando de un presbítero que vivió en las primeras épocas de la Iglesia, en los años 340, nacido en Dalmacia. Como sacerdote permaneció repetidas veces en Roma, donde fue secretario del Papa Dámaso. Sin embargo, los últimos 35 años de su vida transcurrieron en Belén, cerca de la gruta donde nació Jesús. Allí, en la penitencia y la oración, se dedicó al estudio de la Santa Biblia y a la ardua tarea de su traducción al latín desde las lenguas originales y al comentario que realizó de la misma. La traducción que hizo este santo, San Jerónimo, fue la que se divulgó más y que se llegó a usar como texto oficial en la Iglesia hasta no hace muchos años, que se hizo una nueva traducción oficial luego del Concilio Vaticano II. San Jerónimo es considerado entonces como el padre de todos los estudios bíblicos, y en la práctica pastoral de la Iglesia el mes de septiembre es considerado el mes de la Biblia, justamente porque es el aniversario de San Jerónimo. Y vamos a tratar de tomar este tema porque hay muchas cosas importantes que reflexionar. La primera, hace 100 años atrás, no tanto en la vida de la Iglesia, 100 años atrás, nadie tenía en su casa una Biblia. Nadie. Era como que era un libro medio prohibido. El Concilio Vaticano II, en este sentido, hizo que se empezara a divulgar la palabra, no solo en la liturgia, que se hace un poco más abundante para que podamos ir conociendo la palabra día a día con una forma sistemática, sino que también de que los mismos cristianos en sus hogares tengan la posibilidad de manejar la palabra de Dios y de acercarse más. Y también se han difundido muchos cursos bíblicos. En general en las diócesis hay cursos permanentemente, y la Iglesia misma en cada lugar se encarga de que esto se difunda, nos acerquemos más en confianza hacia la palabra, no tengamos miedo y que esto sea fuente de espiritualidad para todos nosotros. Como anécdota así personal, en un tiempo donde me tocó ser párroco en un pueblo acá cercano, se hizo campaña en este sentido para que los habitantes pudieran tener en cada casa una Biblia. Tiempos en que se podía
comprar. Hoy quizás están muy caras, ¿no? Pero en ese momento que parece que se podía, más o menos unas 500 Biblias pusimos allí en esta población. 500 Biblias, ¿saben lo que es eso? Es cosa de loco. O sea, casi una por familia. No tenían Biblia, la mayoría no tenía Biblia. Nos preguntamos hoy, nosotros que de alguna manera estamos queriendo seguir al Maestro, tenemos que tener una Biblia. Así como tenemos un zapato, tenemos una remera o tenemos que tener la Biblia. Y no solo tenerla, sino ser lectura permanente nuestra. Y esto también, en este sentido, la Biblia no es un libro más. Si la Biblia no es un libro que tiene que estar junto con otros libros, porque no es cualquier libro. Es el libro de la palabra de Dios. Y nosotros cuando la escuchamos en su proclamación litúrgica, decimos con todas las letras, es palabra de Dios. Entonces estamos diciendo, no es cualquier cosa, no es cualquier libro, ni lo que se proclama allí es lo mismo que lo que nos dicen en la televisión o en la radio. Es palabra de Dios, que es palabra que no pasa. Como dice el Maestro, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es definitiva. Entonces tenemos que acercarnos a la palabra con devoción, porque el Señor está allí y nos habla. Entonces, con cuánta atención tenemos que estar en la liturgia, especialmente cuando el Señor nos habla. Y estas palabras tienen que quedar resonando en nosotros para que no solo las vayamos conociendo, sino también la vayamos memorizando, teniéndola en nuestro ser. Que de nuestra boca salgan palabras de Dios. Así que entonces este día que la Iglesia recuerda a San Jerónimo, de alguna manera nos está subrayando este tema tan importante. El Señor ha elegido hablarnos como nosotros hablamos. Ha elegido el lenguaje de los hombres para hablar a los hombres, pero también nos habla en su propio lenguaje, que es el lenguaje del silencio. Así que se complementan. En la medida que nosotros entramos en el silencio, en ese silencio interior, Dios nos habla con su lenguaje. En la medida en que la palabra es nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma, Dios también nos habla en nuestro propio lenguaje. Es decir, por eso tenemos que conocer la palabra para saber qué nos dice el Señor. Y de paso digo algo más. Lo más importante de la espiritualidad no es hablarle a Dios, sino escucharlo. Porque Dios sabe todo lo que nos pasa. Conoce todo, como dice el Salmo que leímos hace un momentito. Tú
creaste mis entrañas. Me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Él nos conoce y conoce todo lo que nos pasa. Entonces no es necesario tanto nuestra palabra, sino su palabra. Escuchar qué quiere de nosotros, cuál es su voluntad. Entonces, esa es la oración. Sí, la oración es fundamentalmente escucha. Y la escucha se da, escucha de la palabra o escucha del silencio. Entonces nuestra oración tiene que ir por esos caminos. Por supuesto que tenemos que pedir a Dios, que tenemos que alabarlo, tenemos que glorificarlo, darle gracias, todo eso, pero más que nuestra palabra, lo importante es la palabra de Dios, que nos habla permanentemente. Como decíamos ayer, nos habla en nuestro corazón, que es como un sagrario donde Dios habita, y le habla a todo hombre.